Hola, bienvenidos a todos. Hoy en esta nueva semana de Mujeres Reinventadas tenemos una invitada de Argentina, Florencia Barreiro. Hoy nos va a compartir su experiencia de reinvención. Y mientras se va conectando Florencia, quiero compartirles que estoy de lanzamiento de mi guía gratuita 11 claves para una reinvención desde el alma. Si estás en ese momento en que hay algo que pulsa dentro de ti, si sientes ese llamado interno de hacer una reinvención desde tu alma, desde tu autenticidad, desde lo que tu esencia, desde lo que realmente eres, te invito a descargar esta guía. Están las claves para una reinvención auténtica y genuina, que nace desde nuestro corazón, desde lo que está pulsando desde lo más interno de nosotras, desde ese deseo de poder servir a otros desde nuestra esencia. Aquí está Flor. Flor, envíame una solicitud. Ajá. Muy, muy bonita, muy interesante. Ahí estamos. Ahí estamos, Flor, bienvenida. Gracias, Vir. ¿Cómo va? Voy a subir el volumen para escucharte mejor, a ver, porque te escucho bajito. Ajá. Ahí está, ahí está. ¿Se me ve bien? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien y se te ve bien. ¿Tú también me ves y me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto. Ahí estamos, Buenísimo. ahí Bueno, estamos. antes de que comencemos, si alguien quiere dejar las preguntas, pueden ir haciendo las preguntas en los comentarios, que luego de que ya conversemos, que Flor nos comparta su experiencia y todo, vamos a ir respondiendo las preguntas que nos vayan dejando ahí en los comentarios. Así que la Buenísimo. pueden dejar, si en caso no pueden llegar hasta el final, la dejan igual que la vamos a responder. Entonces ahí pueden después ver la grabación que la voy a dejar la voy a dejar ahí colgada en mi feed, en mi Instagram. Gracias, Flor, por aceptar esta invitación a Mujeres Reinventadas. No, gracias a vos. Y me pareció genial este ciclo de entrevistas que estás haciendo, así que encantada me sumé, me encantó. Me pareció súper original y el hecho de poder compartirlo con tu audiencia, ¿no? Y con la audiencia también de los invitados, me pareció genial. Así que muchísimas gracias. Sí, sí, además que es súper importante, compartíamos con todas que escuchar la experiencia, que otra persona nos venga a contar desde su vivencia, desde su experiencia, nos trae mucha luz en el camino, porque hay en este momento muchas personas que están en proceso de ese despertar, de que hay algo que les está pulsando, pero siempre, sobre todo en el comienzo, hay mucha confusión, uno no sabe exactamente, le pasa un montón de cosas, pero no sabe qué es lo que le está pasando. Entonces, escuchar a otro que ya atravesó el camino, que te trae mucha luz, mucha claridad en el camino, así que gracias, Flor, por mostrarnos a partir de ahora tu vulnerabilidad, tus procesos, tus cambios, tu humanidad y todo lo que en el fondo nos pasa en esos procesos, que es algo muy, a veces sí, como que no lo planificamos, ¿no? Nos empiezan a suceder y solamente como que vamos descubriendo y caminando y van pasando Y cosas, ¿no? sí, nos vamos haciendo el camino al andar, ¿no? Y es un proceso Exacto. constante de ir descubriendo cosas, ¿no? Y tal cual como vos decís, en el momento en el que por ahí yo estuve también con todas esas dudas de para dónde arrancar, para dónde seguir, el hecho, haber tenido o haber podido tener la posibilidad de escuchar a alguien en ese momento, hubiera sido fantástico para mí, ¿no? Así que es genial esta oportunidad que vos estás ofreciendo. Sí, sí, me pasa igual que a ti, Flor, en mi proceso sí también. Ojalá alguien me hubiera dicho, mira, que lo que te está pasando es tal cosa, y yo hubiera, wow, que me hubiera ahorrado un montón de tiempo y de a veces eh, Claro, falta de sí, comprensión. totalmente. Igual cada uno tiene su propia experiencia, eso ya lo sabemos, pero el saber que otro por ahí está pasando por un proceso similar te hace no sentirte Exacto. tan sola, ¿no? Y decir, y toda esta angustia, ¿de dónde viene? ¿Qué hago con todo esto? Y te parece que no vas a poder, ¿no? Decir, bueno, hay otras personas que sí pudieron, bueno, ves como una lucecita ahí al final del túnel. Exacto.
Flor, cuéntanos, ¿cuál es tú tienes formación profesional, académica? Cuéntanos un poquito de eso, cómo ha sido un poco tu recorrido laboral profesional. Sí, bueno, mi formación de base, digamos, cuando terminé el colegio secundario y me metí en la universidad, bueno, te aclaro que no sabía muy bien qué carrera seguir, ¿no? Tenía 18 años y por ahí a la mayoría de los jóvenes hoy le pasa que con 18 años tenés que saber ya qué estudiar y a veces es muy difícil tenerlo, ¿no? Tan en claro. Bueno, en mi caso yo no sabía muy bien qué estudiar y me metí en la carrera de administración de empresas con la idea de estudiar administración de empresas y después escuchándolo a mi papá que me decía, mirá, ¿por qué no seguís para la carrera de contadora? Porque siendo mujer y después si vas a tener, te vas a casar y vas a tener hijos, por ahí te resulta más fácil para trabajar de manera independiente, ¿no? Para poder abarcar Ujú. todo después. Entonces, bueno, me terminé como autoconvenciendo de que estudiar para contadora era como la mejor opción y me terminé recibiendo de contadora a los 24, 25 años. Después hice también unas materias de diferencia para ser analista de negocio, que con un par de materias más también te recibías de analista de negocios. Y bueno, desde los 24 o 25 años que estuve trabajando en empresas en áreas de finanzas, marketing, ventas, pero si te soy sincera, nunca me gustó la carrera que estudié. O sea, es como que, no sé, tuve el título y lo guardé en un cajón, ni siquiera le hice un cuadro y lo puse en la pared, nada. Eh, a ver, era como que yo tenía la idea, ¿no? De cuando me reciba, me había hecho como toda la historia de trabajar en una empresa multinacional y que iba a estar buenísimo. Y el tema de viajar, ¿no? Por distintos países, representando a la empresa. Y todo eso lo tuve, pasé por distintas áreas, obviamente empezando de abajo, fui creciendo, viajé por los distintos países, trabajé en varias áreas distintas, pude probar estas tres áreas que te digo, pero nada de eso me satisfacía, ¿viste? Cuando te sentías en un mundo, por lo menos yo me sentía en el mundo en el cual no pertenecía, ¿viste? Cuando por momentos me preguntaba, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿No? No Sí, ese es un sabía punto cuál súper era el clave. rumbo, ¿no? ¿Cómo? Que es un punto súper clave. Eso que tú estabas sintiendo, sí, es un punto Sí, súper clave. era Sí, una sí, sí. como incomodidad en el cuerpo y me acuerdo de estar en reuniones y todo el mundo hablaba y yo estaba como en mi cabeza y decía, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Yo no pertenezco acá, ¿no? Ah, ajá. Eh, y bueno, después me fueron pasando cosas que la vida me fue llevando, que por ahí no te voy a decir que, ay, bueno, a ver, tomé conciencia de que ese no era mi camino, entonces decidí salir. No, un poco así como de casualidad, las cosas se fueron dando porque a mi marido lo trasladaron por su empresa para irnos a vivir a otro lugar, entonces, o sea, yo tenía que, de alguna manera, si lo quería acompañar y queríamos sumarnos a ese proyecto de aceptar ese puesto que le dieron a mi marido, yo tenía que dejar el trabajo donde estaba, ¿sí? Entonces, bueno, eso me impulsó a renunciar a mi trabajo, como que apareció la justificación en el momento justo y, bueno, renuncié a mi trabajo y nos mudamos a otro lugar de la Argentina para esta nueva oportunidad que le surgió a mi marido, ¿no? Ujú. Eh, ahí, bueno, empecé a seguir trabajando, no ya en empresas multinacionales, sino en empresas más chicas, con trabajos por ahí más acotados, más reducidos en horario, pero seguía como en la misma vía, ¿no? Ujú. No terminaba de despegar del mundo de las empresas. No sé si que sigo contando porque no quiero que se haga muy largo. Decime vos, si paro ahí o sigo. Cuéntanos, Flor, que es el momento importante. Después, bueno, si seguiste transcurriendo eso, ¿qué pasó en algún momento que si seguías, como dices tú, porque continúa la historia, en el fondo que todavía no Sí. hacías ese cambio, no escuchabas ese llamado interno, esa sensación,
¿qué fue lo que en algún momento, qué te pasó? ¿Tuviste algún punto de quiebre? ¿Qué es lo que a veces pasa? Una situación que a veces gatilla justamente para que nos impulsa, nos empuja como la vida, a veces como ya, o sea, tienes que hacer el cambio. ¿Cómo te pasó a ti? Es en ese Sí, momento en que te produjo ese clic. bueno, buenísimo, gracias por la pregunta, porque sí, porque yo no terminaba de despegar, era como que me daba cuenta, pero no terminaba de decir, bueno, por acá no es como que seguía en el Ujú. mismo camino, por ahí sí, iba acotando, como te decía, en vez de trabajar full time, trabajaba menos tiempo, pero seguía en el mismo camino. ¿Y qué me pasó? Que fue pasando el tiempo y me agarró una crisis como de angustia, ya estaba cerca de los 40 en ese momento, y me agarró una angustia que no podía explicar qué era lo que me pasaba. Era como que de pronto me sentía triste, lloraba por cualquier cosa, hasta me sentía culpable por sentirme así, porque decía, ¿por qué me siento así? Si estoy Ujú, bien. Yo había tenido un problemita de salud previo, que en ujú. esa instancia, cuando te digo que sentí esa angustia, ya ese problemita de salud estaba superado, entonces digo, ya superé este tema de salud, estoy bien de salud, bueno, tengo 2 hijos, mis hijos están bien, tengo un lindo matrimonio, no estaba con problemas económicos, entonces todo parecía andar bien, sí, pero yo sin embargo sentí una angustia muy profunda, ¿no? Flor, hasta ese momento como que todavía no comprendías, ¿no? O sea, no sabías de por qué te estaba No, no, pasando esto. y eso era desesperante porque es como que la gente que me veía así me decía, pero no entiendo, ¿por qué estás así? Esto que te decía, si está todo bien en tu Tu vida vida, está ¿entendés? perfecta. Claro, y yo lo veía y yo digo, bueno, a ver, sí, objetivamente, si me pongo a pensar, era todo esto que te decía. Ujú, Sí, en el rubro, o sea, en el rubro pareja estoy bien, en el rubro económico estoy bien, en el rubro salud estoy bien, pero yo había una angustia que no la podía explicar. Eh, y era como constante, ¿no? No era que ujú. fue de un par de días y se pasó, no, pasaba el tiempo y yo seguía en ese estado. Entonces, bueno, ahí por primera vez decidí pedir ayuda. Te digo que casi tenía 40 años y nunca había hecho terapia. Entonces empecé a hacer terapia en ese momento y hablar con alguien, ¿no? Con una persona, con un profesional de esto que me estaba pasando. Eh, Qué bueno y eso, ahí, Flor, ese punto que, disculpa que te interrumpa, sí, que buscar ayuda es tan sí, importante, ¿no? Porque claro, es un proceso, sobre todo si es la primera vez que nos pasa, que no identificamos, como pasa a ti, a mí también pasa, y dije, porque incluso tenemos, claro, sensaciones físicas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Entonces, buscar ayuda es súper clave, así que bueno que lo sí, mencionas. es súper clave y aparte es una sensación, por lo menos que yo sentía, que era nueva en mí. Yo nunca me había sentido así, ¿no? Eso. Entonces, es esto de no entender, bueno, pero ¿qué me está pasando, no? ¿Por qué esta Ujú, angustia? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se me va? ¿Entendés? ¿Por qué? Y aparte cada vez era como que se iba agudizando, entonces cada vez estaba peor. Entonces, no era, era que iba por la calle y se me caían las lágrimas, ¿no? Sin hablar con nadie, ¿no? Era un estado ujú, como ya permanente. Entonces sí, como vos decís, no alcanzaba con hablarlo en mi casa, con mi pareja, en hablarlo con ujú. una amiga, no alcanzaba con eso, ¿no? Entonces la importancia de pedir una ayuda profesional. Bueno, y ahí hablando con el terapeuta, anotó bien grande ahí 40 años, como que, ¿no? Como cambio de década, como que no era casual que yo esté yendo a terapia justo en esa etapa donde acababa de cumplir los 40 años, ¿no? Ujú. Con esta angustia que era como una crisis de sentido, ¿no? Porque yo decía que como la vida que es esto y nada más, tiene que haber algo más. Yo me sentía como que había un potencial mío que se estaba desaprovechando, ¿no? Que no lo estaba dando al máximo. Que yo sentía que tenía algo para aportar, pero no sabía bien qué ni cómo. Ujú. Eh, Es un vacío bueno, entonces que ahí se siente, ¿no, Flor? sí, sí, Hay algo que un no está, vacío. no está llenado. Ujú. Sí, exactamente. Y que no se llenaba ni teniendo un lindo matrimonio, ni con los recursos económicos, a mí me faltaba algo más. Eh, bueno, y en este proceso terapéutico, esta persona me preguntaba, yo cuando le contaba todo esto, me preguntaba, bueno, ¿y a vos qué te gusta hacer? ¿No? ¿Qué es lo que te gusta?
Entonces, yo te juro, Vir, que le decía, no sé, no sé lo que me gusta. Era como que es una pregunta que parece tan sencilla, tan tonta. ¿Cómo no sabes lo Sí. que te gusta, no? Y tienes 40 años, Claro, ¿cómo tienes 40 años? Me claro, gusta hasta me porque da a mí me vergüenza. pasó más, a mí me pasó más adelantito, más después de los 40. Como que, dice, pero claro, es como, y pasa mucho eso porque es un, como justamente tú dices, y mi gente como lo fuiste contando, ¿sigo o no sigo? Tú dime, porque si tú, claro, tú me ibas a seguir contando, pero eso significa que en la práctica pasó tanto tiempo, en tu caso, Flo, que lo ibas sintiendo, pero no terminabas de conectar con eso, y eso nos pasa, que no terminamos de conectar con nosotras, o nosotros, porque a la sombra segura, o sea, claramente que también a cualquiera le puede pasar por esta etapa, no terminamos de conectar con eso, entonces nos empieza a producir ese estado. Es porque nuestra alma está así como pobrecita, que está ahí esperando, esperando, de que nosotros no le escuchamos esa voz, eso que está adentro. Entonces, claro, y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Entonces llega un momento que te preguntas, no lo sabe, y pasa por ese, ahora claro que yo lo entiendo, ya que nosotras que estudiamos el proceso, es algo como estamos de un estado de desconexión profunda con nosotros Sí, mismos. Entonces, claro, nos pregunto, dice, sí, como dice, es como casi de perogrullo, oye, ¿cómo tienes tal edad y no sabes qué es lo que quieres? Pero claro, porque si uno entiende que es para tanto tiempo sin estar conectados con nuestra esencia, con lo que realmente somos, es que sí, totalmente. nos olvidamos. Totalmente de acuerdo. Y eso que vos decís es tal cual. Fue un proceso para mí muy largo. Por eso te decía, bueno, sigo, porque para mí fue larguísimo. Claro. Y esto que vos decís, yo me di cuenta que sentí un dolor muy profundo y no podía ponerle nombre. Viste esta angustia que yo te decía que sentía, Uh-huh, que era un dolor, pero no sabía, no podía ponerle nombre, no sabía decirte, mira, lo que me pasa es esto. Y, y, uh-huh. des- y después de mucho tiempo, ¿sí? Me di cuenta que el dolor ese tan profundo que sentía era el de la desconexión, esto que vos acabas de decir, Uh-huh. el haber estado desconectada durante tanto tiempo, ¿no? Porque había facetas de mí que yo como que no conocía, ¿no? Como que había una Uh-huh. parte mía que había quedado ahí, ¿no? Tapada y que desconocía. Y tanto tiempo en el deber ser, en esto, bueno, a ver, hay que terminar el colegio y hay que seguir una carrera y tiene que ser una carrera universitaria y no puede ser cualquier carrera, sino tiene que ser una que te permita, una vez casada y con tus hijos, poder trabajar. Y bueno, y la mejor carrera para esto es ser contadora. Y bueno, y tanto, tanto que bueno, esto hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y tanto no preguntarme, pero esto es lo que yo quiero. O sea, esa pregunta nunca existió. O sea, Eso es la nunca, pregunta más así, y uno no se la y hace. uno no se Claro, uno está la hace. tan, Entonces cuando, sí, o sea, que estamos tan en el afuera y nos olvidamos de lo más esencial y nos pregunta a esa pobre almita que está ahí sequita, porque preguntando, ¿y qué es lo que realmente tu alma, tu corazón te está diciendo que quiere ser, que quiere manifestarse? Eh, o sea, claro, entonces uno está, como dices tú, exactamente, eso es lo que nos pasa. Entonces, es como yo le empezaba a identificar que es como el dolor del alma que quiere ser escuchada, que está metiendo todo su ruido por la pobre así, y nosotros estamos así con la cabeza, así como afuera, como, ¿y qué es lo que el mundo quiere de mí? ¿Y cuáles son los patrones que yo voy a seguir? ¿Y el modelo de mujer que la sociedad me está exigiendo? Y es algo adentro así como que se está, pobrecito, ¿no? claro. Que está pidiendo a Y en esa gritos que lo crisis escuchen. que está pidiendo a gritos que sí, ser escuchada. Y en esa crisis de los 40 no como, no es casual, ¿no? A la mediana edad, ¿no? Cuando por ahí te empezás a hacer un balance de lo que fue tu vida hasta ahora. Claro, yo había cumplido todos esos patrones que vos estás mencionando, de lo que se espera, ¿no? De una hija, de una esposa, de una madre. Bueno, todos los había cumplido, ¿sí? Entonces, y el afuera que te dice, bueno, cuando vos cumplas esto, esto y esto, vas a ver que va a estar todo bien y que vas a estar espléndida, vas a estar feliz. Y entonces de pronto cumplís todo eso y te das cuenta que sentís una angustia enorme y que nada de eso se está dando, ¿no es cierto? Total. Sí, Flor, lo Eh, describiste
describiste muy bien, así es. Y Así bueno, es el... te contaba entonces, claro, nunca yo me había hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? Entonces cuando me lo hace el terapeuta, me hace esa pregunta, yo le digo, no tengo la menor idea, o sea, no sé, nunca me fijé en eso, nunca observé qué era lo que me gustaba. Entonces él me decía, bueno, pero ¿qué haces habitualmente? O sea, describime, ¿cómo es un fin de semana tuyo? ¿Qué haces habitualmente? Entonces, yo lo primero que se me ocurrió es contarle que a mí lo que me gustaba era por ahí ir a tomar un café con una amiga, que me gustaba charlar, que me gustaba conversar. Y me decía, ¿y vos sos más de escuchar o más de hablar? ¿Qué es lo que te cuentan tus amigas? Entonces yo le digo, no, yo soy más de escuchar, generalmente me buscan, ¿sí? No solamente mis amigas, sino en mi casa, cuando hay algún problema, algo, no me usan de consejera. Y me dice, ¿y vos no pensaste, me dice alguna vez, en estudiar alguna carrera humanística? Entonces, claro, yo venía de las ciencias exactas, de ser contadora, no se me había pasado, pero por la cabeza jamás en mi vida estudiar algo relacionado con lo humanístico, ¿no? Eh, y entonces yo dije, bueno, voy a empezar a explorar, a ver por este lado, ¿no? Entonces empecé por el lado del counseling primero y después terminé con el coaching, ¿no? Pero cuando empecé con el counseling, que fue mi primera experiencia, y te digo que no terminé counseling también porque a mi marido lo volvieron a trasladar, entonces tuve que renunciar ahí a lo que estaba haciendo, me mudé a otro país y ahí empecé la carrera de coaching. Pero cuando empecé con el counseling, yo dije, bueno, a ver, me anoto y yo le decía, no me puedo anotar un mes de prueba, o sea, ver qué onda, ver si me gusta, qué no, porque yo no tenía la menor idea si eso me iba a gustar. Ujú, Y cuando me anoté, es como que empecé a descubrir una faceta mía, esto que te contaba antes, que yo ujú. desconocía. Era como talentos que iba descubriendo para estar con un otro, para escucharlo, para estar al servicio. Obviamente talentos que estaban ahí para ser desarrollados, ¿no? Porque no te voy a decir que empecé y que ya era una capa escuchando a la gente, no. O sea, son talentos que vos vas descubriendo que los tenés y que con la práctica los vas desarrollando. Exacto. Pero si a mí me preguntabas, yo te decía, no, yo soy una mujer hiper racional, hiper pragmática, resolutiva, de los números, de las finanzas. Esa otra flor más sensible, empática, compasiva, que sabe escuchar, la descubrí pasado los 40 años. ¿Y qué sentiste, Flor, en ese momento? Como que justamente, yo creo como tu nombre, ¿no? Empezaste a florecer. ¿Y qué sentías? ¿Qué te pasaba? ¿Qué cosas te empezaron a, como, a suceder? ¿Cómo se te fue dando el camino? Y qué, sobre todo, qué cosa fue así como fundamental para ir como abriendo pasos en este camino que para ti era totalmente nuevo? Bueno, mira, ¿qué cosas empezaron a pasar? Esto que vos decís, empecé como a florecer, ¿no? Como a todo mi cuerpo a expandirse, porque empecé por primera vez, después de los 40 años, a hacer algo que me apasionaba, ¿no? Era como que yo sentía que podía ser yo, ¿no? Que no me tenía que cuidar, que era yo. Entonces, todo me empezó a resultar liviano, sin esfuerzo, Ujú. ¿sí? Y nada, y una cosa me fue llevando a la otra, porque me formé como coach, me encantó, entonces dije, bueno, quiero más, hice otra certificación para formarme como coach avanzado, fueron 2 años. Después me interioricé en el tema de las heridas emocionales, en el propósito de vida, entonces también me formé como mentora en propósito de vida, integradora de heridas emocionales. Y me di cuenta que era un camino de aprendizaje que, o sea, que no para nunca y que es en espiral, porque siempre podés pasar por el mismo lugar y vos estás en un lugar distinto, ¿no? Vos pasás por los mismos aprendizajes, pero vos estás en un lugar distinto, entonces lo vas viendo de otra Ujú. manera. Eh, entonces, ¿para qué me sirvió? Para estar bien yo, ¿sí? Para expandirme y para sentir que esto que yo te decía de mi potencial, para sentir que estoy poniendo
todos mis dones o mis talentos, o por lo menos lo que fui descubriendo, al servicio de un otro. Y eso me pone feliz, el sentirme bien yo y el saber que poniendo mis dones y mi servicio y mis talentos al servicio de otro, estoy haciendo que el otro también tenga un mayor bienestar en su vida. ¿Sí? Y eso me hace Sí, sentir plena. total, es Es un un regalo, regalo, sí. exactamente. Sí. ¿Sentiste, Flor, como que ahí como que se produjo esa conexión contigo, esa, como que esa Sí, brecha que había de conexión se sanó, ¿cierto? sí, sí. Esa angustia Sí, que sentía. porque, no, sí, sí, esa angustia desapareció. Logré, es como que había una parte, yo siento que, a ver, que logré como integrarme, esa es la palabra, Ujú, porque era como que así, había una Flor que era así, como yo te decía, que era racional, que era proactiva, esa sigue estando en mí, no es que ahora desapareció esa y apareció la nueva, pero había toda una faceta mía que yo desconocía. Entonces ahora ujú, es como que siento que pude integrar a las dos Flores, sí, la que es pragmática, resolutiva, a la que le gustan los números, ¿no? La ujú, de las ciencias exactas, pero también la de las ciencias humanísticas, ¿no? La que es sensible, ujú, la que es empática, la que sabe escuchar. Esas dos viven en mí. Entonces yo siento que toda esa energía que es más femenina, ¿sí? ujú, La de la sensibilidad, la de la escucha, la de la empatía, toda esa energía femenina yo la tenía como en niveles muy bajos, ¿no? Como que la había dejado de lado un poco, ¿no? Que estaba ahí tapada, cubierta, ujú. ¿no? Como que la había mandado al sótano, por decirlo de alguna manera, ¿sí? A la Como que energía femenina. hubiera estado castigada, castigada, O como hubiera encerrada. estado, claro, claro. Vos imaginate que yo crecí en una familia donde somos 6 mujeres, 6 hermanas mujeres, ¿sí? Mi papá buscando al varón tuvo 6 hijas mujeres, ¿sí? Y en un esquema muy patriarcal, donde la autoridad era la del papá, con mucha bajada de línea, y donde yo siento que muchas veces hay frases que me vienen de cuando era chica, que por ahí mi papá nos decía, bueno, hacete macho, ¿no? O esto de hacete hombre, ¿no? Como que nos educó para que seamos con mucha energía masculina, ¿no? Como para que seamos profesionales, Ujú. para que salgamos al mundo a ganarnos el pan con el sudor de la frente, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces, es como que eso era lo que estaba bien visto en mi casa. Entonces, yo siento que de alguna manera, con todo el proceso personal que fui haciendo a medida que me iba formando, ¿no? Es como que eso, bueno, si esto es lo que está bien visto, vamos para adelante con esto. Y la energía femenina, que está más asociada, ¿no? Por lo menos en mi casa, a la debilidad, ¿no? Que si sos vulnerable, si mostrás tus emociones, como que no está tan bueno, ¿no? Entonces, bueno, esto lo mandamos al sótano, no, esto no, ¿sí? Entonces yo creo que todo este proceso me Mm, sirvió para integrar y decir, bueno, ujú. esta energía masculina vive en mí, pero también esta energía femenina, reivindicar la energía femenina, ¿sí? Por Qué lo menos en lindo mi eso, proceso. sí, qué bonito eso. Es que yo creo que eso nos pasa mucho a las mujeres porque en general hasta ahora, o sea, vivimos en una sociedad absolutamente masculinizada, súper patriarcal, como tú dices, y ahora se están viendo estos atisbos de que está un poquito más unificado lo masculino con lo femenino, pero estamos recién en pañales. No hay, entonces, nosotros hemos tenido que sacar más nuestra energía masculina justamente en detrimento de nuestra energía femenina. Entonces, como dice, hemos tenido que mandar al sótano una parte de nosotros que es nuestra esencia. Entonces, Sí, hemos caminado cojas por la vida. Yo me siento un poco sí, así. sí. Entonces, ¿verdad? Entonces, ahora siento como que tenemos las piernas, dos piernas bien, bien puestas para poder caminar y transitar la vida mucho más integradas con nuestra parte femenina, nuestra parte masculina mucho más armonizada. Exactamente. Y esa es la palabra que me viene, ¿no? Que vos me decías, bueno, todo este proceso, ¿para qué te sirvió? Y me trajo mucha armonía en mi vida.
mucha armonía, mucha tranquilidad, mucha paz. Es como que hay una coherencia entre lo que yo estoy haciendo y quién estoy siendo, ¿no? Porque si no hay una parte de mí que Exactamente. estaba, que yo la estaba como rechazando, ¿no? Y Ujú, sabemos que cuando resistís algo, ¿no? Como que persiste, como mm. que quiere de alguna manera aflorar a toda costa. Entonces yo creo que esta integración lo que me trajo a mi vida es armonía. Esa es la palabra que acabas de mencionar. Sí, esto es súper importante. Y eso, y lo que también dijiste, Flor, la coherencia. Mm. Porque eso nos pasa que, claro, como estamos así disociadas, entonces entre lo que somos y lo que hacemos hay una total discordancia. Mm. Sí, y esa discordancia era lo que te decía hace un rato, ¿no? Va con esfuerzo, porque como vos estás Ujú, yendo en contra de tu esencia, es algo que va forzado, ¿no? Como que es un personaje que exacto. tenés que sacar al mundo, que no está transmitiendo tu verdadera esencia, entonces todo va con esfuerzo. Entonces cuando vos decís, Ujú, bueno, esta soy yo, sí, con mi energía masculina, con mi energía femenina, me acepto como soy y salgo al mundo desde ahí, va todo mucho más liviano, ¿no? Fluye todo más y va más liviano sin cargar, ¿no? Sin esfuerzo. sí, que es mucho más fluido, mucho más Sí. fluido. ¿Y cómo sientes que después de haber transitado este proceso, Flor, eh, si bien ya nos has compartido un montón de los cambios que has experimentado tú, ¿cómo te sientes tú, la Flor de ahora en relación a la de antes? Me siento más plantada, ¿no? Plantada Ujú, es como con los pies bien sobre la tierra, como sabiendo qué es lo que quiero, ¿no? Viste que a ujú, los 40 era como que no sabía qué era lo que quiero y me quedé así. Bueno, hoy sé lo que quiero, sé quién soy, ¿no? O esto de qué estoy hecha, cuál es mi esencia, ujú. cuál es ese perfume que dejo cuando paso, ¿no? Ese perfume mío que se puede oler. Eh, entonces, me es todo mucho más fácil, ¿no? En el cuanto al accionar, porque cuando sabes hacia dónde querés ir, cuando tenés claro cuáles son los valores que son importantes para vos, cuando te empiezan a aparecer opciones, vos podés preguntarte, bueno, pero esto es lo que quiero, esto me acerca a Ujú. mis valores, Exacto. esto tiene que ver con quién soy yo en este momento. Entonces, y eso me sale fácil, no lo tengo que Ujú, consultar con nadie, es como que, y enseguida hasta mi cuerpo me dice, sí, por acá no, ¿no? Entonces, eso, ujú. te puedo decir como que hoy me siento como plantada, como bien con los pies sobre la tierra, sabiendo lo que quiero, sabiendo hacia dónde voy. Entonces, cuando surgen las posibilidades, yo digo, bueno, sí, o después puede que me equivoque, ¿no? Pero por lo menos yo digo, bueno, esto por lo menos siento, intuyo que va alineado con mi propósito o Ujú. no. Entonces, si es no, lo descarto. Digo, no, gracias, Exacto. paso, Sí, sí, ¿sí? sí. Sí, sí, qué clave eso, sí, fundamental eso que has dicho, Flor, porque uno, que el tema de los valores, porque una vez que ya tenemos identificado, además de saber lo que es nuestro propósito, nuestra esencia, cuál es, como dices tú, cuál es ese perfume que nos identifica, ese sello que venimos a dejar en el mundo, tener esos valores identificados, ya sabemos, nos da esa directriz y esa dirección, porque cuando primero que no sabemos qué hacer, no tenemos dirección, entonces tampoco sabemos qué es lo que es valioso para nosotros, a qué nos podemos adherir o no, a qué decir sí o no, porque va en contra Mm, de nosotros, o sí, porque va en coherencia conmigo. mm, Entonces, al final, ¿qué es lo que trae eso? Y que yo siento que es fundamental, es la claridad. Si uno mm. tiene claridad en la vida, o sea, claridad de tus valores, claridad de tu propósito, claridad de qué es lo que quieres en la vida, todo, sí o no, ¿tú experimentaste después de esto como unas sincronías en tu vida? Sí, 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 como que se me iban presentando las personas, sí. Y Ujú, dicho y hecho, por ejemplo, la formación que hicimos juntas como mentoras en ujú, propósito de vida, la persona que está a cargo de la escuela se me presentó a través de otra, de casualidad,
y yo vi que hacía mentoría en propósito de vida y dije, bueno, vamos para acá, pero sí, vino a través de otra persona que nada que ver. Sí, las sincronicidades empezaron a dar, sí, totalmente. Sí, 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 eso es un punto así como que también de este proceso que a mí me encanta, que es experimentar la magia de la vida, siento yo. Mm, Y es sí, algo maravilloso, porque es justamente como dice tú, salir de esa, como que uno está como con la fuerza, como cargando ese saco así, y como subiendo la montaña de la vida, pero con un saco de no sé cuántos kilos que pesa, y aquí mm, nos sentimos así como que estamos danzando con la vida. Entonces, como abrirnos a esa magia, experimentar desde quién realmente somos, y de verdad, yo sé que a veces a la gente le cuesta entender esto porque hay que experimentarlo para poder comprenderlo, de que mm, sientes como que el universo te abre las puertas, te empiezan a, como dices tú, empiezan a aparecer las personas, o sea, yo tengo para escribir un libro, Flor, de todas las sincronicidades, de los momentos mágicos, de cosas de repente donde de repente no, yo no veía nada, no veía algo posible, y llegan las respuestas del universo como diciendo, aquí está, avanza por mm, acá, lo que necesita es esto, la persona indicada es esto, y así, entonces todo va, empiezan esas sincronías maravillosas porque como entramos en esa conexión, diferente a sí, estar así como en ese estado así como de lucha, de fuerza, como un estado medio de sobrevivencia, ¿no? sí. Y en esa conexión, ¿no? Hay dos cosas que me venían cuando vos estabas hablando, que en esa conexión con uno mismo, ¿no? Lo que se empieza a desarrollar es la intuición. Entonces Ujú. empezás a ser como más intuitivo con las cosas, ¿no? Empezás a percibir, como decís vos, esas señales que por ahí antes estaban, pero como vos estabas desconectado no las podías ver, ¿sí? ¿No? ¿Se escucha? Exacto. Sí, sí, Ahí sí, ajá. está. Eso por un lado. Y Sí. otra cosa que me venía era el tema de que todo este proceso, ¿sí? De conectarse con uno mismo, de conocerse, de saber cuáles son tus valores, para dónde querés ir, es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Porque por ahí la gente dice, bueno, a ver, quisiera saber todo esto ya de la noche a la mañana, y por lo menos en mi caso personal, vieron todo el cronograma que yo fui contando, a mí me llevó un montón de tiempo. Y hay que invertir ese tiempo, ¿no? Es como dedicarle tiempo, hacerte el espacio para decir, bueno, a ver, eh, ¿cómo genero yo espacios de conexión conmigo mismo? ¿Sí? Espacios de Ujú. silencio, porque es muy difícil tener respuestas o escuchar esa voz de la intuición en el día a día, en el medio de la cotidianeidad de todo lo que estamos haciendo, no Exacto. permanentemente. En el Sí, sí, sí. ruido es como Ajá. prácticamente imposible. Entonces Ujú. hay que también saber que es un proceso que lleva tiempo y hay que dedicarle tiempo y generar los espacios para que eso pueda acontecer también. Sí, 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 súper, sí, absolutamente. Sí, porque si no estamos, porque es verdad como ese, cuando el alma empieza a hablar, no, a diferencia de la mente, como que la mente grita, ¿no? La mente Mm, tiene barullo, tiene ruido y tal. Entonces, cuando pasamos estos procesos, esa voz del alma es un poquito, es más silenciosa. Entonces requiere, para poder escucharla, silencio. Como dices tú, tenemos que tener esos espacios de conexión, de silencio con nosotros mismos para poder ir hacia adentro y ver qué es lo que nos está pasando. Y a veces justamente es lo que menos hacemos, como que seguimos buscando afuera, tratando, pero muchas veces nos pasa porque no sabemos, porque generalmente, o sea, en la formación, de educación, en la casa o socialmente, no nos incitan a que tengamos esos espacios de conexión interior, sino más mm, bien que siempre uno tiene duda y todo, le pregunta a otra persona respuestas que realmente tienen que ver con nosotros, con qué es lo que nos dice mm. desde nuestro interior, no empezar a preguntarle a todo el mundo. Porque Bueno, claro, todo eso el que vos, mundo te va a decir que desde siga. tu propia experiencia, Exacto, exacto, exacto. Y procesos diferentes, entonces. eso que vos decís a mí me pasó muchísimo en esa etapa de desconexión.
yo cuando tenía posibilidades de trabajo o algo, lo hablaba mucho con las personas que tenía alrededor, con mi pareja, por ahí con mi papá, y claro, y por ahí terminaba haciendo cosas que ellos me sugerían, pero en definitiva que a mí no me funcionaban, porque claro, era desde su perspectiva, pensando Exacto. que sí, era lo mejor para mí, Ajá. pero por ahí yo estaba necesitando en ese momento otra cosa. Ujú. Entonces sí, la importancia de hacerse ese espacio, ¿no? Que en definitiva es un espacio para las cosas importantes de la vida, ¿no? Exacto. Sí, sí, Mm. sí. Sí, sí, pero de repente, claro, no pensamos que, que es tan importante poder realmente darnos ese espacio. No, no le tomamos la relevancia Mm. hasta que realmente sí conectamos y ahí vemos que, wow, que es diferente, totalmente diferente. Claro, Y y que las yo lo que respuestas digo es, están. las respuestas están, sí, y yo lo que digo es, en mi caso, por ejemplo, para tomar conciencia de esta importancia, yo tuve que pasar primero por una enfermedad, que te digo bueno, que después se superó, y después por una crisis existencial de angustia a los 40 años. Entonces tuve como así como dos sacudones importantes, ¿no? Entonces yo digo, no hay necesidad de esperar que la vida te dé un sacudón así, que te deje patas para arriba para tomar conciencia. Ujú, Vos mismo, o las personas que nos están escuchando, pueden tomar conciencia, o sea, generar estos espacios de toma de conciencia sin ujú. que esperar a que este sacudón aparezca, ¿no? ¿Se Exacto, entiende? sí, 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 sí. Porque a veces, claro, es como que siento que a veces la vida como que no le queda otra, porque Mm, claro, estamos dando por ahí Fernando dice que hay que estar atentas a las señales, y es verdad, entonces a veces como estamos distraídos o con la atención en otras cosas, vienen las señales y no las escuchamos, y no mm, las escuchamos, y no mm. las, hasta que la vida dice, uy, lo siento, pero va a tener que ser así porque si no es que no pasa nada. Entonces, Claro, ahí no te cuando estás uno se haciendo el viene, tiempo. exacto, Claro. vienen los sacudones, como dices tú. Mm, Exacto. Sí, sí, sí. sí. Flor, y quiero preguntarte para ir cerrando Dime, este encuentro tan especial que estamos teniendo y que dime. yo creo que nos daría para conversar, porque este tema es tan bonito, es tan enriquecedor. ¿Qué le dirías tú a una, pongamos, puede ser una mujer que esté en la misma etapa que tú estabas antes, o a esa flor de hace unos años atrás, cuando iba por la calle, sentía esa angustia, lloraba, como me contabas? ¿Qué le dirías tú ahora con tu sabiduría y todo, y de haber transitado este proceso de Mm. aprendizaje? Bueno, yo le diría que, que se tenga paciencia, ¿sí? Eh, que el poder tener una vida plena, con disfrute, haciendo lo que le apasiona, le estoy hablando de esa flor, ¿no? Eh, que es una posibilidad para ella, ¿sí? Porque yo pensaba que era una posibilidad para otros, pero no para mí, que yo nunca iba a descubrir algo que realmente me apasione, que no iba a descubrir, ¿no? Esas cosas que a mí me gustaban y que me hacían sentir plena. Entonces, que se tenga paciencia, que eso es posible, que es un camino de autoconocimiento, que necesita Ujú, conocerse, ¿sí? Que necesita descubrirse, redescubrirse, ujú, eh, y que todos los recursos, todos están adentro suyo, ¿sí? Que se tenga fe, que tenga confianza, que los va a encontrar y que va a poder valerse por sí misma. Eh, y por sobre todas las cosas, que sea compasiva consigo misma, que no se dé duro cuando no le salga, ¿sí? Que sea mm. compasiva, y que si necesita ayuda, la pida. Eso. Sí, totalmente. Maravilloso, Flor. Me encantó tu historia, con la sinceridad que la contaste, mostrando tu vulnerabilidad, así que te agradezco infinitamente. Y cuéntanos, ¿y en qué estás ahora? En qué estás ahora, Flor?
Bueno, yo estoy con sesiones de coaching, sí, acompaño a las Ajá. personas en su proceso de transformación y también estoy con talleres que doy para mujeres, que el taller que estoy dando ahora se llama ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Sí? Que es un taller casualmente de 3 encuentros que tiene el objetivo de despertar la conciencia, ¿no? Ah, qué lindo. Yo lo que digo de este taller es que es una invitación a subirte, a balconear, al subirte al balcón de tu propia casa que somos nosotros, ¿no? Entonces desde el balcón mirar tu vida y decir, bueno, a ver qué está pasando. ¿Estoy siendo quien quiero ser en los distintos ámbitos? Entonces hacer como una pausa para mirarnos y ver en los distintos ámbitos en qué estamos, ¿no? Qué es lo que queremos conservar de eso que tenemos en esos ámbitos y qué es lo que queremos invitar nuevo, qué es lo que queremos cambiar. Entonces son espacios semanales para mirarnos, conocernos y simplemente decir, bueno, esto sí está funcionando y esto pareciera que no tanto y quisiera invitar esto nuevo, ¿no? Pero fuera de la cotidianeidad de eso, como decía, de todos los días. Es un Ujú. espacio para presencial de mujeres y para aprender juntas, ¿no? Para contar lo que nos pasa y aprender también de lo que le pasa al otro. Qué belleza, Flor, maravilloso. Bueno, mucho éxito con esos talleres, que lleguen todas las mujeres que estén en ese proceso de conectar con su esencia, de empezar a vivir desde el alma y salirnos un poquito de la mente y conectarnos con esa parte femenina, de nosotros que a veces por circunstancias de la vida quedó así como dijiste tú en el sótano, ahora la vamos a traer otra vez a integrarla y a ser parte de esta nueva etapa. Flor, te agradezco, pero así infinito. Me encantó esta conversación maravillosa que pudimos hablar desde nuestro corazón. Gracias a todos los que se conectaron, los que van a ver después este video en diferido. Y cualquier pregunta o duda, el video lo voy a dejar ahí colgado en mi feed, así que si alguien quiere preguntarle algo a Flor o quiere preguntarme algo a mí, va a estar ahí disponible para que nos puedan preguntar cualquier duda que tengan en relación a este tema o algún proceso que estén atravesando y que necesiten poder conversar. Así que te mando un beso enorme, Flor, un abrazo desde aquí, desde el otro lado de la cordillera, y Gracias, nos Vir. seguimos. Otro abrazo para vos. Un beso Nos vemos. grande. Besos. Chau, Chao, chau. chao.